Vamos a continuar platicando acerca de los números complejos y su geometría y nos quedamos en la conjugación. Acuérdense que la conjugación nos daba una manera de reflejar el plano a través del eje real. Pero la conjugación no solamente tiene que ver con las reflexiones, sino que también tiene que ver con las distancias, como les adelanté en el video pasado. Quedamos que si un número complejo se escribe como a más ib, donde a es la parte real y b es la parte imaginaria, entonces su complejo conjugado por definición es a menos ib. Geométricamente se encuentra reflejado del otro lado del eje real, el conjugado de z. Y ahora quiero que observen qué pasa cuando multiplicamos z por su conjugado. Al multiplicar z por su conjugado, tenemos que multiplicar estas dos expresiones, de lo cual vamos a obtener a cuadrada más b cuadrada, porque este menos se va a cancelar con el menos que sale de i por i, que me da i cuadrada, y este se va a cancelar con este. Ese es el resultado de multiplicar z por z conjugado, pero observen que cuando hacíamos la asociación de z con algún punto en el plano, esta asociación, entonces aquí tenemos un vector cuya norma al cuadrado es precisamente esto. De esta manera logramos recuperar el concepto de norma en el plano complejo, pero aquí ya no se llama norma, se llama módulo. Y el módulo se denota usando las barras de valor absoluto. Entonces aquí estoy diciendo a cuadrada más b cuadrada es el módulo de z al cuadrado. Ahora lo que queremos hacer es interpretar geométricamente el producto de números complejos. Entonces hay que recordar cómo es el producto. Aquí tienen el producto de dos números complejos, la definición es esta, que realmente esa definición no es más que recuperar la propiedad de distributividad del producto con respecto de la suma. Esta expresión del producto realmente no nos dice nada geométricamente, eso es un problema, pero se puede solucionar. Vamos a partir de este número complejo x más y. Vamos a dibujarlo en el plano. Para hacer más fácil la explicación, voy a utilizar el primer cuadrante y ya después les hago las anotaciones pertinentes para los demás cuadrantes. Entonces, fíjense, esta es una flechita que tiene cierta longitud. Ya dijimos que a esa longitud le vamos a llamar módulo de z. Pero además esa flechita abre cierto ángulo con el eje real. Le voy a llamar a ese ángulo θ. Entonces, fíjense en el triángulo rectángulo siguiente. Esta longitud tiene que ser x y esta longitud tiene que ser y, porque este sería la altura y. Entonces este mide y, este mide x. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el seno y el coseno de este ángulo, utilizando esta longitud, la hipotenusa, y esta longitud. Entonces ahí tenemos la expresión para cada uno de ellos, de la cual podemos despejar x y podemos despejar y luego sustituirlos en esta expresión de z. Al despejar x y y, nos va a quedar como factor común el módulo de z. Por eso desde ahorita lo factoricé. Y esta es la expresión que me queda. O sea, esto es igual a esto. Esta expresión suele abreviarse como e a la i θ. En principio parecería arbitrario y porque se abrevia así, pero ustedes van a ver que realmente la notación es consistente con lo que significa esta expresión. Y con esta nueva expresión será más sencillo averiguar qué significa multiplicar dos números complejos. Si ahora tenemos z1 y z2, que son números complejos, cada uno escrito de la manera módulo de z1 por e a la i θ1
y módulo de Z2 por E a la I teta 2. Entonces al multiplicarlos me queda lo siguiente. Eso es lo que me queda. Ahora, al hacer esta multiplicación, es esta de aquí, nada más es esta expresión, me queda este por este, menos este por este, más I veces este por este más este por este. Les dejo a ustedes checar que esto en realidad da como resultado, simplemente al multiplicar distribuyendo, como ustedes lo saben hacer, les va a quedar de un lado la fórmula del coseno de la suma y multiplicado por I la fórmula del seno de la suma de los ángulos. O sea que en realidad esta expresión se transforma en E a la I teta 1 más teta 2. Y por eso les decía que esta notación es perfectamente consistente. De hecho, están viendo que se están cumpliendo las propiedades de la exponencial en los números complejos. Estoy obteniendo esta nueva expresión. Esta de aquí es coseno de teta 1 más teta 2 más teta. Esto nos dice el ángulo que hace este número complejo con el eje real. Nos está diciendo que el ángulo que se abre es la suma de los ángulos de los números que estábamos multiplicando. Y nos dice que el módulo de la flecha obtenida es el producto de los módulos de las flechitas de las que partimos. Esto sí ya es una interpretación geométrica. Tienen las dos flechitas que se están multiplicando. Al multiplicarse, la resultante es una flecha que tiene como longitud el producto de las longitudes anteriores y cuyo ángulo es la suma de los ángulos anteriores. ¿Qué tal si a todas las flechas del plano ustedes le sumaran un ángulo fijo? Imagínense eso. Este dibujito. Cada uno de los puntos de ese dibujo sería un número complejo. Entonces realmente tengo aquí muchas flechitas que no las voy a dibujar porque no va a ser algo claro. Pero imagínense que a todas esas flechas les sumo un ángulo fijo, por ejemplo, de 30 grados. Entonces, como referencia puedo tomar esta de aquí, ¿no? Esta flechita le voy a aumentar 30 grados y me da una flechita del mismo tamaño, pero con 30 grados más. Ajá. Bueno, 30 grados es la sexta parte de pi radianes. Entonces le voy a poner más pi entre 6. Esta flechita la pasé para acá. Entonces ustedes se pueden imaginar que este corazón completito con todas sus flechitas, después de la transformación, se convierte en este corazoncito que tiene la misma medida, el mismo tamaño, mismos ángulos, solamente que está rotado alrededor del origen 30 grados. Sumar el mismo ángulo a todas las flechas del plano da como resultado una rotación. Y la rotación tiene como centro el origen. Ahora, si ustedes ya saben que multiplicar números complejos da como resultado suma de ángulos, entonces ya saben cómo hacer rotaciones. Lo único que tenemos que cuidar en las rotaciones es que se preserven los tamaños, las distancias, porque acuérdense que al multiplicar números complejos también se multiplican sus módulos. ¿Cómo le hago para preservar los tamaños? Pues muy fácil, multipliquen por un número complejo que tenga módulo 1 y así ese módulo no va a afectar a los tamaños originales de las flechitas. Un poco repitiendo la explicación de hace ratito, ustedes pueden dibujar todos los complejos de módulo 1. Si este fuera el círculo de radio 1, y aquí tengo un número complejo de módulo 1, misma explicación de hace rato. Supongan que este es el ángulo teta, que este fuera x más y, que le llamo z. Entonces saben que esto mide x y que esto mide y. Entonces tenemos ahora
que la expresión para este complejo de módulo 1 es simplemente esta, porque el módulo es 1, entonces ya no tengo que ponerlo. Y abreviado se escribe así, o sea, todos los complejos de módulo 1 se escriben así para algún ángulo θ. Ah, bueno, ¿qué pasaba si mi complejo anduviera por acá? Aquí tengo un ángulo mucho más grande y ya no puedo dibujar un triángulo rectángulo como en este caso. O sea, la definición de seno y coseno de ángulo se extrapola como la coordenada x para coseno y la coordenada y para seno, así que no hay ningún problema en todos los demás cuadrantes. Una rotación es multiplicar todos los números complejos por el mismo complejo del módulo 1. La rotación con centro en el origen por un ángulo θ es multiplicar z por e a la i θ. Si le quieren llamar w como en el dibujo, donde w realmente es este. Eso es todo lo que les quería platicar hoy. Pueden ver los ejemplos en los dibujitos. Lo usual es que los ángulos se manejen en radianes. Pues muchísimas gracias. En este video quiero aprovechar para agradecerles sus comentarios, sus sugerencias. Siempre los estoy leyendo, aunque no siempre tengo tiempo de contestar tan rápido. En este video en particular les voy a poner el link de un amigo que se llama Andrés, que él es ingeniero y que también le gusta mucho hacer videos, y que a él le pueden preguntar algunas de las cosas de ingeniería de las que yo definitivamente estoy desconectada. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.